Una vez que surge la vida en la Tierra, ¿qué cambio sufre? ¿Cómo pasamos de ser unos microbios unicelulares a unos animales más complejos? ¿Cuánto tiempo ha durado la evolución de la vida en la Tierra? ¿Cuántas veces ha estado en peligro la vida del planeta? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMOOC. En esta clase haremos un repaso de la evolución de la vida en la Tierra, desde los procariontes hasta los eucariontes. Conoceremos las diversas eras geológicas y aprenderemos sobre las distintas extinciones masivas que ha sufrido nuestro planeta. Empecemos. Linneo clasifica en dos grandes grupos, ¿no? Vegetales y animales, ¿no? Plantas o animales, ¿no? Después Haeckel dice que bueno, los protozoarios estos no encajan aquí ni allá. Entonces los separa de este grupo y entonces tiene los protistas, plantas y animales, ¿no? Posteriormente, después con la revolución del conocimiento mejor de la biología celular, se dividen en procariontes y eucariontes, ¿no? Procariontes que no tuvieran una membrana nuclear y eucariontes que sí su material genético estuviera rodeado de una membrana, ¿no? Tuviera un núcleo. Entonces, procariontes y eucariontes. Después, se dio esta separación de los 4 reinos y luego Whittaker dio la separación en 5 reinos, ¿no? Que esta clasificación se quedó por varias generaciones, ¿no? Entonces, donde decía estaba monera, protista, fungi, planta y animalia, ¿no? Y básicamente él los separó de acuerdo a sus maneras de cómo se nutrían estos organismos, ¿no? Entonces, de aquí, pues, estas eran características morfológicas y de aquí, bueno, Whittaker, pues ya consideró más una característica de tipo fisiológico, ¿no? Cómo se alimentan, quién se alimenta de qué. Y en los 70s, Gies et al. Reclasifica esto en los 6 reinos. Aquí ya propone esta separación y en los 90 empieza lo de la biología molecular y en los 90 ya realizan la separación en los 3 dominios, ¿no? Bacteria, arquea y eucaria, ¿no? Esta clasificación es debido a una clasificación de tipo molecular y ahorita vamos a ver. Y esta es la que se ha mantenido hasta ahorita, ¿no? Bueno, aquí están los diferentes reinos. Y bueno, esta clasificación se hace debido a las características que tienen moleculares de la subunidad de una subunidad de los ribosomas, ¿no? Entonces tenemos dentro de los dominios tenemos bacterias, arqueas y las eucarias y tenemos aquí dentro de las bacterias pues son procariontas, básicamente unicelulares, con paredes celulares compuestas básicamente por peptidoglicano. La mayoría son desintegradoras, parásitos, patógenos, etcétera, ¿no? También bueno, se utilizan muchas en procesos industriales y eso. Las arqueas también tienen diferencia en cuanto a su membrana con glicoproteínas, son unicelulares también, microscópicas, y bueno, son muchas de ellas metanógenos, ¿sí? Son anaerobios, habitan en pantanos, sistemas digestivos de animales, etcétera, ¿no? Bueno, los eucariontes, que son los que estamos más familiarizados,
pueden ser unicelulares o multicelulares. Tenemos los protistas o los protozoarios, son una parte importante del zooplancton. Las algas también, hay algas marinas de agua dulce, etcétera. Hay algunas muy malas que producen, por ejemplo, enfermedades como la malaria. Las plantas, bueno, son multicelulares, básicamente se diferencian por su pared de celulosa. Su papel, pues su papel principal como productores primarios y la fuente de oxígeno en la atmósfera. Los hongos, pues son heterótrofos, ellos absorben nutrientes, no realizan fotosíntesis y se diferencian por una pared celular de quitina. Son desintegradores en su mayoría y pueden tener relaciones simbióticas con plantas o algas también, los líquenes. Y por último, los animales, que son los euterótrofos multicelulares, ya son sistemas más complejos, y muchos de ellos pues son consumidores y unos consumidores más especializados, ¿no? Y aquí tenemos los herbívoros y los carnívoros. Y bueno, ¿de dónde provienen estos organismos, ¿no? Entonces, en la actualidad pues hay diferentes teorías, ¿no? Entonces se discute, bueno, que si los primeros procariontas fueron bacterias o arqueas, ¿no? Entonces, algunos investigadores piensan que en las bacterias es el dominio más antiguo con arquea y eucaria derivando a partir de él, ¿no? Como este caso. Se ha propuesto que el ancestro común más reciente de las bacterias y arqueas podrían ser un hipertermófilo que vivió hace 2.500 o 3.000 millones de años atrás, ¿no? Y bueno, en nuestra tierra primitiva, donde se estaban formando estas moléculas, pues estos primeros seres unicelulares empezaron a formarse los primeros procariontes que empezaron a producir oxígeno, ¿no? Entonces, una vez que empezó el proceso químico de convertir la luz en energía química que fuera almacenable, todo cambió, ¿no? Entonces empezó la fotosíntesis. Los primeros organismos fotosintéticos se cree que son algas verde-azules, oceanofisios, oceanobacterias, que hasta ahorita pues también siguen siendo parte de nuestra cadena fundamental, ¿no? Entonces estaba esta atmósfera primitiva sin oxígeno, empezó a producirse oxígeno, ¿no? ¿Qué pasaría con cómo sería la evolución en otros planetas, ¿no? ¿Cómo surgiría este proceso evolutivo que empezó el surgimiento del oxígeno a transformar la atmósfera de un planeta, ¿no? ¿Sería lo mismo en otros planetas o no? ¿Sería diferente? ¿Qué pasaría si nosotros enviáramos estos organismos a otro planeta? ¿Transformaríamos nosotros ese planeta o no, ¿no? Y bueno, esta transición de la atmósfera rica en oxígeno ocurrió entre 2.000 a 2.500 millones de años. Sin embargo, el comienzo de la fotosíntesis se cree que ocurrió mucho antes, ¿no? Bueno, aquí les pongo sobre los primeros organismos aeróbicos, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a ver estos procariontes que empezaron a liberar oxígeno, pues la misma atmósfera empezó a cambiar, ¿no? Entonces, pero también empezaron las primeras extinciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban los otros organismos que no utilizaban el oxígeno y que vivían muy a gusto así. Entonces, empezó a haber un contaminante extra que era el oxígeno, ¿no? Entonces, ahí fueron las primeras extinciones y las primeras adaptaciones de otros organismos a este cambio del medio ambiente, ¿no? Entonces, este proceso de cambio en la atmósfera también de alguna manera hizo una presión de adaptación hacia otras células, otros organismos, y entonces dio lugar, o se cree que ese cambio dio lugar a los eucariontes, ¿no? Los eucariontes son los seres que tienen ya
son más complejos, presentan su materia genética está más compactada y tiene una membrana nuclear que aislando este material genético. Y bueno, su transición aproximadamente es de hace 2.700 millones de años, más o menos. No hay una fecha exacta en cuanto a fósiles. Hay veces que uno dice 2.700 o 2.800, por ahí más o menos. Pero aunque no se tenga un fósil de ello, hay pues marcadores o biomarcadores moleculares como esteroides, son lípidos, ¿no? Como el colesterol, ¿sí? Si a alguien se le sube el colesterol, ¿no? Que solo son producidos por los eucariontes, ¿no? Entonces, si solamente el colesterol, los esteroides son producidos por eucariontes, pues ya sabes que existieron en esas fechas, ¿no? Algunos de estos restos pueden ser encontrados en rocas de hace 2.700 millones de años, ¿no? Y bueno, vamos a saltarnos a los eucariontes en sí. Nos saltamos a hablar un poquito más de ellos. Como les había dicho, son ya organismos más complejos. Hay un proceso de especialización tanto de estructura como función, siendo de unicelulares a multicelulares, ya dividiéndose el trabajo con órganos y grandes individuos, ¿no? Entonces, aproximadamente el ser humano consiste de 10 a la 13 células, a 10 billones de células, ¿no? Y bueno, otra de los aspectos o puntos importantes dentro de los pasos evolutivos que estamos dando así gigantescos, ha sido también la reproducción sexual, ¿no? Porque, bueno, de ahí que empezó a surgir la reproducción sexual, permite obtener más información genética, ¿no? O sea, básicamente lo que se hace es obtener una gran variabilidad de genes, ¿no? Una gran variabilidad de combinaciones y recombinaciones, ¿no? Y eso nos da diferentes especies, ¿no? Entonces nos da un más amplio espectro de especies, ¿no? Una mayor variabilidad de especies. Y de ahí, pues, en cuanto empiezan a surgir los procariontes, eucariontes empiezan a evolucionar rápidamente, ¿no? Se hubiera dado este proceso de engullirse unos a otros para facilitar ser más eficientes, pues esto no se hubiera dado tan rápidamente, ¿no? Estuvimos millones de años primero con los primeros procariontes, hasta que por fin se da el primer paso, y en cuanto surgen los eucariontes, la evolución es más rápida. Y por eso es que si, por ejemplo, vamos a otro planeta, lo más probable es que es lo que encontremos, ¿no? Si tienen mayor tiempo evolutivo, son los que primero van a estar ahí y luego van a surgir. Después los eucariontes, pues los primeros que vamos a encontrar serían procariontes. Y esto es nada más un esquemita que viene en la escala del tiempo. Pero bueno, si esperamos que, bueno, la química es igual, que ya hemos visto que la química es igual en todos lados, posiblemente la historia en otros planetas pues sea muy semejante, ¿no? Entonces, si vamos a buscar otros mundos, pues lo más probable encontremos mundos con seres unicelulares, ¿no? Y esta es una analogía para que lo entiendan bien, porque si no, está la formación del sistema solar desde 4.600 millones de años a la aparición de, aquí está la abundancia de Florifan, hace 600 millones de años, deriva continental, y los 3 millones de años, que ya sería la capita superficial, es donde aparecen los primeros homínidos, y de ahí surgimos nosotros, ¿no? Entonces, esto solamente para ver escala del tiempo. Ahorita vamos a ver a grandes rasgos las eras geológicas, así como que... Entonces, empezamos, pues bueno,
de la era arcaica, donde están los primeros seres vivos, que es la historia más o menos que contamos ahorita. Aparecen los primeros seres unicelulares. Entonces aparecen, se enfría la Tierra y hace 3.500 millones de años empiezan a surgir los primeros organismos unicelulares. Después viene la era arcaica. Después viene la era paleozoica primaria, desde 590 a 248 millones de años. Y aquí pues ya empieza, aquí está un salto gigantesco de los primeros seres eucariotas y luego la diversificación celular de unicelulares a pluricelulares. Que eso también es otro enigma, ¿no? Cómo pasamos de allí a allá. Pero pues ahorita se están dando pasitos para poder comprender eso. La era paleozoica aparecen los primeros reptiles y el desarrollo de las primeras plantas verdes. Entonces están todas estas 6 eras: el cámbrico, el oligoceno, el silúrico, devónico, carbonífero y térmico, ¿no? Algunas de ellas a lo mejor ya les suenan por el carbonífero, donde hubo muchos fósiles y eso que han encontrado, ¿no? Básicamente se divide en 6 periodos: el cámbrico, se diversifican los invertebrados, en el ordovícico aparecen los primeros vertebrados, en el silúrico aparecen las primeras plantas briófitas y otras plantas inferiores. En el devónico aparecen los primeros anfibios. En el carbonífero están los grandes bosques, que es por eso que aquí hay muchos fósiles y la producción de petróleo. El pérmico sucede una gran extinción. Entonces, luego sigue la mesozoica, desde hace 245 millones de años a 66 millones de años. Aquí florecen los reptiles en una gran cantidad de formas. Surgen los primeros mamíferos primitivos y las aves a partir de algunas formas reptilianas. Aquí, bueno, se me olvidó, pero iba a poner una foto que ya no puse. Es que acabamos de ir a Berlín, en el Museo de Historia Natural, tienen el Archaeopteryx, que fue como dice, una transición de reptil a ave, pues, ¿no? Me quedó. Entonces, bueno, aquí está todo junto, ¿no? Pero está desde el Jurásico y luego la extinción de los dinosaurios y la aparición de los primeros mamíferos, ¿no? Y la Cenozoica, hace 65 millones de años a la época actual, ¿no? El Mesozoico, con sus 3 eras. Y el Cenozoico, pues ya el apogeo de los mamíferos, la extinción básica casi total de reptiles, excepto algunos que son los lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos, tortugas, y aparece el primer hombre. Dentro de la era cenozoica, pues tenemos el periodo terciario, bueno, hace 65 millones de años, la gran difusión de los mamíferos. Entre ellos pues están nuestros ancestros. La época del Eoceno, hace 55 millones de años, empiezan a aparecer mamíferos tales como caballos, rinocerontes, camellos, murciélagos, ardillas, desarrollo de grandes cocodrilos, etc. La época del Oligoceno, hace 38 millones de años, hay diferentes migraciones, los creodontes evolucionan a formas de perros y gatos, ¿no? Aquí están nuestros perros y gatos domésticos, existencia de roedores y primates y lémures, ¿no? Entonces aquí es muy importante esto
de los primates y lémures, porque después vamos a ver en la siguiente clase que estamos muy emparentados con ellos. Después está la época del Mioceno, hace 24 millones de años, la presencia de quinoideos, y en la época del Plioceno, pues la aparición de los primeros homínidos. Entonces, como les dije, pues esto se los pongo así en grandes esquemas. Ustedes lo pueden revisar con calma, a lo mejor en un videíto sobre la evolución de todos los organismos, pero esta evolución nomás hacer énfasis en que esto fue, o sea, el periodo de tiempo que se está dando es muy corto a comparación de cómo empezó la vida. Así, entonces, otra de las cosas que a veces no tomamos en cuenta es que pues la Tierra no es que permanezca estable, ¿no? O sea, la Tierra también está en constante movimiento, ¿no? Entonces, están las placas tectónicas que se acaban de cumplir 50 años, ¿no? Creo que del descubrimiento de que existían las placas tectónicas, o sea, 50 años, o sea, si ponen antes no sabíamos que esto pasaba. Entonces, no, de hecho, algunos creen que todavía la Tierra es plana, ¿no? Pues nuestra Tierra está en constante movimiento también, ¿no? Entonces, si pueden ir al Museo de Historia Natural de San Diego, también tienen ahí en el Museo de Historia Natural un pequeño planeta donde se están moviendo los continentes, ¿no? Está muy bonito. Entonces teníamos en el Paleozoico la unión de estos continentes, la Pangea, después se separan siendo la Eurasia y Gondwana, Jurásico, y Mesozoico ya se van separando un poco más, y el Cenozoico, Cuaternario, que ya están separados. Entonces, pues esto también hay que tomarlo en cuenta, que están los organismos, están los seres vivos también moviéndose de un lado a otro, ¿no? Y está en constante movimiento. Bueno, les había mencionado sobre las primeras extinciones, pero hubo muchas extinciones, ¿no? Entonces, una de las más importantes, que creemos que es de las más importantes, fue cuando fue la extinción de los dinosaurios, ¿no? Se cree que muy posiblemente haya sido por el hecho que haya caído un meteorito muy grande, de Chicxulub, que está en la península de Yucatán. Entonces, de ahí que se dio un cambio global climático, que eso fue lo que dio origen a la extinción de todo lo que se comían los dinosaurios y a su vez la extinción de ellos mismos, ¿no? Y por diferente calentamiento global, etcétera, muchos aspectos que fueron los que cambiaron, ¿no? Sin embargo, pues ha habido diferentes extinciones a lo largo de la evolución, ¿no? Creemos que ese solamente ese es muy importante porque extinguió a los dinosaurios, y si no se hubieran extinguido los dinosaurios, los primeros mamíferos no hubiéramos tenido el auge que tenemos ahora. Y posiblemente a lo mejor no nos hubiéramos desarrollado nosotros, ¿no? Quién sabe, o seríamos, no sé, Dinoman, la teoría del Dinoman, que era que era un tiranosaurio. No, pero no podía tener tecnología con esas manitas. Entonces, pues la historia evolutiva hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, pues ha habido diferentes extinciones a lo largo de la evolución. Entonces, aquí hay este es de un artículo que se hizo poniendo las 5 extinciones masivas. Sin embargo, si ven así varios piquitos, hay diferentes extinciones, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? Pero las que mayor impacto, bueno, modificación de especies ha habido, es estas 5 extinciones, ¿no? Y que han sido no solamente por meteoritos, sino han sido por otros factores ambientales, ¿no? Entonces,
a final del Ordovícico. El Cámbrico pues fue fue un boom de organismos. Después en el Ordovícico están todos muy bien, hay una extinción de hasta el 85% de las especies, ¿no? Aquí se observan trilobitis y esto es causado, se cree, por la fluctuación drástica del nivel del mar, ¿no? Después, en el Devónico tardío, hay otra extinción también hasta el 57-83%. También se cree que es por un meteorito y se calienta la atmósfera, hay pérdida de oxígeno en el agua marina. Entonces se ve que disminuye el oxígeno en el agua y se extinguen muchos organismos marinos. Al final del Pérmico, de acuerdo a diferentes estudios sobre corales, se extingue el 95%. Eso también se cree que fue posiblemente un meteorito y fluctuación del nivel del mar y también actividad volcánica, ¿no? Luego en el Triásico también por actividad volcánica y calentamiento, y en el Cretácico pues el que conocemos, el meteorito y actividad volcánica severa. Y bueno, este autor lo que menciona es que cada aproximadamente 62 millones de años surge algo y se extingue, hay una extinción masiva, ¿no? Que esto pues no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Y hay algunos, se los digo porque después van a ver que de repente ponen algunas noticias amarillistas donde dice, viene la extinción masiva, la sexta extinción, ¿no? Entonces, pues realmente no lo sabemos, ¿no? Son como los terremotos, no los podemos predecir, ¿no? A lo mejor puede que haya unos cuantos millones de años, a nosotros ni nos toque porque ya nos hayamos extinguido, ¿no? Y bueno, poco antes también del Cámbrico aparecen aproximadamente hace 400 a 500 millones de años algunos eucariontes con características muy peculiares, ¿no? Dieron lugar a organismos con cuerpos blandos como las anémonas, y después aproximadamente 600 millones de años, que es el boom del Cámbrico, hay una gran diversidad de especies, tenemos muchos trilobites. Aparecen organismos con partes duras superficiales como caparazones, conchas, exoesqueletos, de los cuales tenemos muchos fósiles de ellos. Los más abundantes fueron los trilobites, y de aquí que estos haya la aparición de la visión binocular, ¿no? Esta adquisición de tener los ojos de tener una visión binocular también marca como dice, la diferencia, pues, ¿no? De que nosotros, desde ahí, organismo que tiene una visión binocular, ¿no? Entonces, aquí hacemos para terminar, que esto lo ponen también Neil deGrasse en su calendario cósmico. Realmente, desde el surgimiento del surgimiento de cómo se formó la Tierra, el surgimiento de los primeros seres vivos, la aparición de las cianobacterias transformando la atmósfera de la Tierra. Después pues se viene la evolución así muy rápidamente, evolucionan a diversificarse gran cantidad de organismos. Del 13 al 30 de diciembre aparecen los primeros dinosaurios, hay una extinción masiva de varias, y ya al final aparecen los primeros homínidos, ¿no? Y en el último segundo, la habilidad del hombre para mandar un mensaje al otro lado de la Tierra. Entonces, pues realmente ahora con nuestra tecnología, pues estamos dando avances muy rápido, ¿no? Tecnológicamente ahora podemos modificarnos a nosotros mismos, ¿no? De alguna manera. Entonces,
posiblemente nuestra evolución vaya a ser un poquito más rápido, ¿no? Pero pues no lo sabemos, ¿no? En sí, este proceso evolutivo es algo complejo pero maravilloso, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí todos.